No trate de economizar sangre de gauchos. Uno de los padres de la educación argentina fue también un hombre de guerra. Domingo Faustino Sarmiento, emblema de la educación nacional, que también fue presidente y que consideró un atraso, o más precisamente una barbarie, cualquier signo de vida o pensamiento no europeo, también escribió líneas que hielan la sangre, como cuando en una carta a Bartolomé Mitre durante la batalla de Pavón en 1861, y con un propósito algo sanguinario, le dice: no trate de economizar sangre de gauchos, este es un abono que es preciso hacer útil al país. La sangre es lo único que tienen de seres humanos. La historia lo recuerda como un prócer, pero en su tiempo sus palabras marcaron la condena de muchos. 9. La sorpresa sangrienta. La guerra civil argentina está en su punto más crítico. Corría el año 1861 y Urquiza no llegó nunca donde sus tropas se encontraban esperando sus órdenes en Cañada de Gómez, días después de perder en la batalla de Pavón contra el ejército de Buenos Aires. Lo que no esperaban era lo que vendría después. En plena noche, un grupo de mercenarios italianos, liderados por el general Venancio Flores, cayó sobre ellos como una sombra y degollaron a sus hombres. Los que lograron salvarse pasaron al ejército enemigo, pero luego escaparon. El castigo por este escape fue poco piadoso: pasar a degüello también al total de ellos. No hubo piedad, no hubo honor, solo sangre en la oscuridad. 8. El fusilamiento del héroe. Santiago de Liniers, el hombre que con su audacia había salvado Buenos Aires de las invasiones inglesas, encontró un destino indigno de su legado. Apenas 3 meses después de la Revolución de Mayo, fue capturado en Córdoba mientras intentaba unirse a las tropas leales a España. Torturado, saqueado y humillado, fue llevado ante el pelotón de fusilamiento por la nueva camada de políticos surgida luego del famoso 25 de mayo de 1810. Como ironía del destino, su verdugo, Domingo French, había sido ascendido por el mismo Liniers. Así terminó la vida de un héroe que evitó que el gobierno sobre Buenos Aires y alrededores sea británico, fusilado por aquellos que años antes le debían la libertad. 7. Horca al primer independentista. Buenos Aires, 1812. La revolución había barrido con los viejos símbolos del poder español y cualquier rastro del pasado debía desaparecer. Martín de Álzaga, el hombre que en 1807 había defendido Buenos Aires del ataque británico y que, según algunos historiadores, fue el primero en proponer la independencia, ahora era visto como una amenaza para el nuevo gobierno. Acusado de conspiración con pruebas endebles, su destino estaba sellado. El 6 de julio de 1812 fue fusilado y su cuerpo colgado en la Plaza de la Victoria. Mientras su cadáver oscilaba en la horca, la banda militar tocaba una canción patriótica y el pueblo lo insultaba y apedreaba. Así es la historia. A veces los libertadores terminan siendo traidores. 6. Recorte de trenzas, recorte de cuellos. Los patricios, regimiento militar de Buenos Aires allá por 1811, presentó un petitorio al gobierno exigiendo pretensiones. Y aunque en ellas nada decía sobre la amenaza a modo de castigo que se les impuso de cortársele las trenzas, signo de su prestigio, de todas formas en la historia se conoce a este atroz hecho como motín de las trenzas. Cercado el cuartel por parte de las otras tropas militares, el gobierno ordenó reprimir, terminando con la vida de decenas de patricios. Sus cabecillas fueron fusilados y posteriormente colgados sus cuerpos sin vida el 6 de diciembre de 1811. La historia lo recuerda como un motín, pero fue mucho más que eso. Fue una advertencia sangrienta. 5. Bombas sobre Buenos Aires.
El 16 de junio de 1955, la ciudad de Buenos Aires vivió uno de los episodios más brutales de su historia, el bombardeo a Plaza de Mayo. En un intento por eliminar a Juan Domingo Perón y su gobierno, sectores de la Marina y la Fuerza Aérea llevaron a cabo un ataque despiadado en pleno centro de la capital. Con la excusa de eliminar a Perón, las fuerzas rebeldes descargaron más de 14 toneladas de explosivos sobre la población civil. El saldo fue devastador, más de 300 muertos y miles de heridos. Colectivos, automóviles y transeúntes fueron blanco del fuego indiscriminado. A pesar de la masacre, el golpe fracasó en su primer intento. Sin embargo, marcó el inicio del fin del peronismo en el poder, que meses después caería bajo el golpe de la llamada Revolución Libertadora. El bombardeo de Plaza de Mayo sigue siendo uno de los crímenes de lesa humanidad más grandes cometidos en Argentina en tiempos de paz. 4. Una muerte gaucha. Martín Miguel de Güemes, el héroe gaucho de la independencia, murió como vivió, en la lucha. Gobernador de Salta y líder de la guerra de guerrillas contra los realistas, su resistencia fue clave para evitar el avance español. En 1821, un grupo de personas facilitaron el ingreso de tropas realistas a la ciudad. Güemes fue sorprendido y herido de bala mientras huía a caballo. Durante días agonizó en el monte, atendido solo por sus gauchos. Finalmente, murió el 17 de junio de 1821. 3. Holocausto del desierto. Bajo el mando del general Julio Argentino Roca, la conquista del desierto fue presentada como una campaña para civilizar y extender las fronteras del país. En realidad, fue un genocidio encubierto contra los pueblos originarios. Miles de mapuches, ranqueles y tehuelches fueron asesinados, esclavizados o deportados. La maquinaria militar argentina, con apoyo logístico de la oligarquía, arrasó aldeas enteras con fusilamientos y secuestros masivos. Se estima que más de 14.000 indígenas fueron capturados y sometidos a trabajos forzados en estancias y fábricas. Las tierras arrebatadas no beneficiaron al pueblo argentino, sino a grandes terratenientes y capitales extranjeros. La conquista del desierto dejó un legado de despojo y exterminio que aún resuena en las comunidades indígenas que siguen reclamando sus derechos territoriales. 2. La noche de los lápices. La última dictadura militar argentina, ocurrida desde 1976 hasta 1983, efectuó un plan sistemático de secuestros, torturas y asesinatos. Entre sus víctimas hubo adolescentes. El 16 de septiembre de 1976, un operativo militar secuestró a un grupo de estudiantes secundarios de La Plata que reclamaban por el boleto estudiantil. Tenían entre 16 y 18 años. Fueron llevados a centros clandestinos de detención donde padecieron torturas inenarrables. 1. Masacre de Napalpí. En el Chaco argentino, el 19 de julio de 1924, cientos de indígenas Com y Mogoit fueron masacrados por la Gendarmería Nacional. El gobierno envió fuerzas armadas que rodearon el campamento indígena y abrieron fuego indiscriminadamente. Durante más de una hora dispararon sobre hombres, mujeres y niños desarmados. Se estima que murieron entre 300 y 500 personas. Los sobrevivientes fueron perseguidos y ejecutados, y el crimen fue silenciado por décadas. La masacre de Napalpí es un recordatorio de la violencia estatal contra los pueblos originarios y la impunidad que ha marcado la historia argentina. En 2022, casi un siglo después, la justicia reconoció la masacre como crimen de lesa humanidad, aunque el daño jamás podrá repararse por completo. Nos enseñaron que la historia es una batalla entre héroes y villanos, que hubo buenos y malos, justos y tiranos. Pero la realidad es mucho más compleja que eso. La historia no es un cuento de hadas ni una guerra de principios inquebrantables. Es sobre todo una lucha por el poder. Y el poder no entiende de banderas, de discursos
ni de lealtades. El poder se persigue, se mantiene y se defiende a cualquier costo. Nos han contado la historia desde un solo ángulo, con un propósito: persuadirnos, influenciarnos, dirigirnos hacia determinadas conclusiones. Pero si algo nos enseñan estos hechos, es que nadie es completamente héroe ni completamente villano. En el fondo, todos los grandes movimientos, todas las grandes decisiones que marcaron a Argentina tuvieron más que ver con ambiciones, intereses y estrategias que con los ideales que se declamaban. Si miramos el pasado con honestidad, tal vez dejemos de ver la historia como una excusa para pelear en el presente. Tal vez dejemos de repetir discursos sin preguntarnos de dónde vienen y para qué fueron creados. Porque la historia no es un arma, la historia es una advertencia.